¡Ayuda! Un granjero pobre salvó a una millonaria de un SUV descontrolado. Y ella terminó enamorándose. Por favor, no te vayas. La voz de Isabela sonaba desesperada, mientras sus manos se aferraban al brazo de Mateo. Él se detuvo en seco, pero no se volteó. La lluvia había empezado a caer nuevamente sobre la montaña, creando un eco melancólico en el silencio que se extendía entre ellos. ¿Por qué habría de quedarme?, murmuró Mateo, su voz cargada de una tristeza que no podía ocultar. Ya escuché todo lo que tenía que escuchar. Isabela sintió como si el mundo se desplomara bajo sus pies. Apenas unas horas antes todo había sido perfecto. Ahora, mientras veía la silueta de Mateo alejándose hacia su camioneta, sabía que estaba perdiendo al único hombre que había logrado tocar su corazón. Pero para entender cómo habían llegado a este momento, tendríamos que regresar 3 meses atrás, a esa tarde cuando el destino decidió intervenir de la manera más inesperada. El sol apenas comenzaba a asomar entre las montañas de Huila cuando Mateo Sandoval se levantó de su cama. Como todas las mañanas durante los últimos 10 años, lo primero que hizo fue dirigirse a la ventana de su modesta habitación para observar sus cafetales. Las plantas se veían fuertes y saludables, prometiendo una buena cosecha si el clima seguía cooperando. «Buenos días, papá», susurró hacia el cielo como hacía cada mañana desde que perdió a sus padres en un accidente 5 años atrás. La rutina era siempre la misma: café negro y fuerte, un pedazo de arepa con queso que Carmen le había dejado la noche anterior antes de regresar a la universidad, y luego directo a trabajar en los cafetales hasta que el sol se volviera demasiado fuerte. A las 2 de la tarde, Mateo cargó su vieja camioneta con los costales de café que había preparado durante la semana. El viaje al pueblo le tomaría 1 hora, pero era necesario. Los intermediarios no pagaban bien, pero era el único ingreso constante que tenía. Mientras tanto, a casi 4 horas de distancia, Isabela Restrepo terminaba de revisar los documentos de su siguiente adquisición. Desde la ventana de su oficina en el piso 25 de la Torre Empresarial de Bogotá, podía ver toda la ciudad extendiéndose ante ella como un tablero de ajedrez que dominaba a la perfección. «Señorita Restrepo», su asistente entró con una carpeta. «Aquí están los reportes de las tierras en Huila. Su padre quiere que inspeccione personalmente la zona antes de hacer la oferta final». Isabela tomó los documentos sin levantar la vista de su computadora. «¿Cuándo tengo que estar allá?» «Esta tarde. El helicóptero lo tiene reservado para las 4. «Cancélalo». Isabela cerró la laptop de golpe. «Voy a manejar. Necesito ver esas carreteras por mí misma si vamos a construir el resort ahí». 2 horas después, Isabela conducía su SUV negro por las carreteras serpenteantes que llevaban hacia las montañas cafeteras. Había algo en el paisaje que la tranquilizaba, tan diferente del concreto y el ruido de la ciudad. Las nubes comenzaron a acumularse cuando aún faltaba 1 hora para llegar a su destino. Al principio fueron solo unas gotas, pero pronto se convirtió en una tormenta intensa que reducía la visibilidad casi a 0. Isabela redujo la velocidad, pero las curvas eran traicioneras. El agua se acumulaba en la carretera y las llantas de su vehículo comenzaron a perder tracción. En ese momento, Mateo regresaba del pueblo con el corazón más liviano. Había conseguido un mejor precio por su café de lo esperado, lo suficiente para pagar la cuenta de la luz y comprar los medicamentos que Carmen necesitaba para sus estudios de veterinaria. Fue entonces cuando vio las luces del SUV oscilando peligrosamente en la curva que estaba más adelante. «¡Dios mío!», exclamó, pisando el freno de su camioneta. El SUV de Isabela se deslizaba sin control hacia el borde de la carretera. Más allá de ese borde, había un precipicio de más de 50 metros. Sin pensarlo 2 veces, Mateo salió corriendo bajo la lluvia torrencial. El SUV se había detenido a apenas 2 metros del abismo, pero estaba en una posición muy inestable. «¡Señora, señora, me escucha!», gritó mientras se acercaba a la ventana del conductor. Isabela estaba consciente pero en shock, con un hilo de sangre corriendo por su frente. «No puedo mover las piernas», murmuró con voz temblorosa. «Tranquila, yo la saco de ahí». Mateo logró abrir la puerta. «Pero tiene que confiar en mí, ¿sí?». Cuando Isabela lo miró a los ojos, vio algo que no había visto en mucho tiempo:
sinceridad pura. Sin más opción, asintió. Con mucho cuidado, Mateo la sacó del vehículo justo cuando éste comenzó a deslizarse nuevamente. La cargó en brazos y corrió hacia un lugar seguro mientras escuchaban el estruendo del SUV cayendo al precipicio. Isabela perdió la conciencia en sus brazos y Mateo, empapado por la lluvia y con el corazón latiendo como un tambor, supo que acababa de presenciar un milagro. La llevó a su casa, que estaba a solo 10 minutos de ahí. Durante toda la noche, cuidó de ella como si fuera lo más preciado que tenía, limpiando sus heridas con remedios que su abuela le había enseñado y velando su sueño. Cuando Isabela despertó al día siguiente, lo primero que vio fueron los ojos más nobles que había conocido en su vida. ¿Dónde estoy?, preguntó tratando de incorporarse. En mi casa, respondió Mateo con una sonrisa cálida. Está a salvo. Isabela miró a su alrededor. Paredes de adobe, muebles sencillos pero bien cuidados y un aroma a café recién hecho que llenaba toda la habitación. Necesito llamar mi teléfono. Intentó buscar su bolso. Lo siento, pero no hay señal aquí arriba. Y además, Mateo bajó la mirada. El puente que conecta con el pueblo se cayó anoche por la tormenta. Va a tomar al menos una semana para repararlo. Isabela se quedó helada. Por primera vez en su vida, Isabela Restrepo, la mujer que controlaba imperios empresariales, se encontraba completamente dependiente de un extraño. Isabela se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la realidad de su situación. Estaba acostumbrada a resolver cualquier problema con una llamada telefónica o una transferencia bancaria, pero ahora se encontraba completamente desconectada del mundo que conocía. ¿Una semana completa?, preguntó tratando de mantener la composure que siempre la caracterizaba. Tal vez más. Mateo se acercó con una taza de café humeante. Depende de cuánto tarde la maquinaria en llegar. Aquí las cosas no son tan rápidas como en la ciudad. Isabela tomó la taza y el aroma la tranquilizó un poco. El café era increíblemente bueno, mejor que cualquiera que hubiera probado en los restaurantes más exclusivos de Bogotá. Esto está delicioso, admitió con sorpresa. Es de nuestra cosecha. Mateo sonrió con orgullo. Mi familia ha cultivado café en esta montaña por 3 generaciones. Durante los siguientes días, Isabela tuvo que adaptarse a un estilo de vida completamente diferente. El primer shock llegó cuando descubrió que no había agua caliente para bañarse. «Está helada», gritó desde el baño improvisado que Mateo había preparado para ella. «Es agua de manantial», le gritó él desde afuera conteniendo la risa. «Es buena para la piel». La comida era otro desafío. Isabela, acostumbrada a ensaladas gourmet y platos de restaurantes 5 estrellas, ahora tenía que comer frijoles, arroz, plátano maduro y carne asada. Para su sorpresa, todo sabía mejor de lo que esperaba. El tercer día, Carmen regresó de la universidad en autobús desde el pueblo vecino. Era una joven de sonrisa contagiosa y ojos brillantes, llena de esa energía que solo tienen quienes persiguen sus sueños contra toda adversidad. «Así que tú eres la famosa Isabela», exclamó Carmen al entrar a la casa. «Mateo no ha parado de hablar de ti desde que llegaste». «Carmen», Mateo se sonrojó visiblemente. «¿Qué? Es cierto». Carmen se dirigió a Isabela. «Mi hermano es muy callado, pero desde el accidente ha estado como diferente». Isabela se sintió extrañamente cómoda con Carmen. Había algo genuino en ella que contrastaba con las personas falsas que la rodeaban en su mundo empresarial. «¿Estudias veterinaria?», preguntó Isabela mientras ayudaba a Carmen a preparar la cena. «Sí, aunque a veces pienso que es un sueño muy grande para alguien como yo». Carmen suspiró. «Mateo ha trabajado día y noche para pagarme los estudios. Vendió hasta el ganado de papá para que yo pudiera seguir». Isabela miró hacia donde estaba Mateo, reparando una cerca bajo la lluvia ligera. De repente lo vio con otros ojos. No era solo un campesino que la había salvado. Era un hombre que había sacrificado todo por su familia. ¿Por qué no siguió él estudiando también? Porque alguien tenía que cuidar la finca cuando papá y mamá murieron. Carmen bajó la voz. Mateo era el mayor, así que nunca dudó. Dejó sus sueños para que yo pudiera perseguir los míos. Esa noche, Isabela se ofreció a ayudar con las tareas de la cocina. Sus primeros intentos fueron desastrosos.
No, no, así no se pica la cebolla. Carmen se reía mientras le mostraba la técnica correcta. Vas a llorar toda la noche. En mi casa nunca tuve que hacer esto, admitió Isabela. Siempre hubo empleadas que se encargaran de todo. Bueno, aquí todos ponemos la mano. Mateo entró a la cocina. Incluso los invitados especiales. Por primera vez en días, Isabela sonrió genuinamente. Los días siguientes desarrollaron una rutina. Isabela se levantaba temprano y acompañaba a Mateo a revisar los cafetales. Al principio se quejaba del calor y los mosquitos, pero gradualmente comenzó a apreciar la paz que se respiraba en esas montañas. ¿Cómo sabes cuándo el café está listo para cosechar?, preguntó una mañana, tocando cuidadosamente una de las cerezas rojas. Por el color, la textura, el aroma. Mateo tomó su mano y la guió hacia la fruta. Pero también hay que sentirlo. El café es como las personas. Cada una tiene su tiempo perfecto. Sus ojos se encontraron por un momento que pareció eterno. Isabela sintió algo que nunca había experimentado, una conexión que iba más allá de las palabras. ¿Nunca quisiste algo más grande que esto?, preguntó, tratando de romper la tensión que sentía entre ellos. ¿Más grande? Mateo se rió suavemente. Isabela, esto es enorme. Cada planta que crece aquí lleva el amor de mi familia. Cada taza de café que sale de esta montaña alegra el día de alguien. ¿Qué puede ser más grande que eso? Isabela se quedó callada. En su mundo, grande significaba más dinero, más poder, más propiedades. Nunca había pensado en la grandeza en términos de impacto humano o legado familiar. Por las tardes, cuando el trabajo terminaba, los tres se sentaban en el corredor de la casa a conversar. Isabela comenzó a compartir historias de su mundo empresarial, pero notó que cuando hablaba de números y adquisiciones, Mateo y Carmen parecían desconectarse. ¿No te cansas de todo eso?, preguntó Carmen una tarde. Suena como mucha presión. Es lo que conozco. Isabela se encogió de hombros. Mi padre siempre decía que los Restrepo nacimos para los negocios. ¿Pero es lo que tú quieres hacer? La pregunta de Mateo la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso jamás. En su familia la pregunta nunca había sido qué quería hacer, sino cómo podía hacer más dinero para la empresa. No lo sé, admitió por primera vez en su vida. Nunca me detuve a pensarlo. Esa honestidad marcó un punto de inflexión en su relación. Mateo comenzó a ver más allá de la empresaria exitosa y descubrió a una mujer que, en el fondo, buscaba algo que no sabía cómo definir. Isabela, por su parte, quedó fascinada por la pasión genuina con la que Mateo hablaba de sus cafetales, de su responsabilidad hacia Carmen, de su amor por esa tierra que sus abuelos habían trabajado con sus propias manos. Una noche, mientras Carmen estudiaba adentro, Isabela y Mateo se quedaron en el corredor mirando las estrellas. Nunca había visto tantas, murmuró Isabela. La contaminación de la ciudad no las deja brillar, Mateo señaló hacia la Vía Láctea, pero siempre han estado ahí, esperando a que alguien las mire. Isabela lo miró de reojo. Había algo poético en la forma como Mateo veía el mundo, algo que la tocaba en un lugar que no sabía que existía. Mateo, comenzó a decir, pero él la interrumpió. Sé que somos muy diferentes, Isabela. Sé que cuando te vayas, todo esto será solo un recuerdo extraño para ti. No digas eso. Ella se acercó más a él en el banco de madera. Estos días han sido especiales. Sus rostros estaban ahora muy cerca. Isabela podía sentir el aroma a café y montaña que siempre rodeaba a Mateo. Por primera vez en su vida, no estaba pensando en consecuencias o estrategias. Solo quería vivir ese momento. Cuando sus labios se rozaron suavemente, ambos sintieron que algo fundamental había cambiado entre ellos. El beso fue suave, casi tímido, pero cargado de una ternura que ninguno de los dos esperaba. Cuando se separaron, Isabela sintió como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Lo siento, comenzó a disculparse Mateo, pero Isabela puso un dedo sobre sus labios. No te disculpes por algo que los dos queríamos, susurró. Durante los días siguientes, algo cambió entre ellos. Los roces casuales se volvieron más frecuentes, las miradas duraban más tiempo y las conversaciones tomaron un tono más íntimo. Isabela comenzó a levantarse más temprano
para acompañar a Mateo en todas sus actividades. Ya no se quejaba del trabajo físico. Al contrario, encontraba una satisfacción extraña en ayudar con las tareas de la finca. «Mira, estás aprendiendo rápido». Mateo sonrió mientras la veía separar los granos de café defectuosos de los buenos. «Mis abuelos estarían orgullosos». «¿Crees que les habría caído bien?», preguntó Isabela con una curiosidad genuina. «Les habrías encantado». Mateo se acercó por detrás y puso sus manos sobre las de ella. «Mi abuela siempre decía que las mejores personas son las que no tienen miedo de ensuciarse las manos». El contacto físico envió una corriente eléctrica por todo el cuerpo de Isabela. Se volteó lentamente hasta quedar frente a frente con Mateo, sus respiraciones mezclándose en el aire cargado de humedad matutina. «Mateo», murmuró, pero él la calló con otro beso, esta vez más profundo y apasionado. Carmen, que había salido a buscarlos para el desayuno, los vio desde la distancia y sonrió. Discretamente regresó a la casa, dándoles el espacio que necesitaban. Por las tardes, cuando el calor se volvía insoportable, Isabela y Mateo caminaban hacia un pequeño arroyo que corría cerca de la casa. El lugar se había convertido en su refugio privado, donde podían hablar sin interrupciones. «Cuéntame de tu familia», pidió Isabela mientras metía los pies en el agua fresca. «Ya no queda mucho que contar». Mateo se sentó a su lado. «Papá era como yo, tranquilo y trabajador. Mamá era más como Carmen, siempre riendo y soñando en grande. Se conocieron aquí mismo, en esta finca». «¿Cómo?» «Mamá venía de un pueblo cercano a vender verduras. Papá se enamoró de ella desde la primera vez que la vio, pero le tomó 3 años reunir el valor para invitarla a salir». Isabela se rió. «¿3 años? Los hombres de mi familia somos lentos para estas cosas». Mateo la miró con picardía. «Aunque contigo he sido bastante rápido. ¿Te arrepientes?» «Al contrario», él tomó su mano. «Me arrepiento de no haberte besado desde el primer día». Las noches se volvieron más largas y las conversaciones más profundas. Isabela compartió cosas que nunca le había contado a nadie: la presión constante de ser una Restrepo, la soledad de su vida en Bogotá, la sensación de que toda su existencia había estado planeada por otros. «A veces siento que no sé quién soy realmente», confesó una noche mientras estaban acostados en el pasto mirando las estrellas. «Toda mi vida he sido la hija de Eduardo Restrepo, la heredera, la CEO. Pero ¿quién es Isabela? Eres la mujer que aprendió a hacer café en 3 días». Mateo se volteó hacia ella. «La que no se rinde cuando algo se le dificulta. La que hace reír a Carmen y que logra que hasta las plantas parezcan más verdes cuando las tocas. Esas son cosas que hago, no quién soy. Isabela, tú eres lo que haces, y lo que haces es hermoso». Esa noche, bajo la luz de la luna llena, se amaron por primera vez. Fue suave, lento, lleno de una ternura que Isabela nunca había experimentado. En los brazos de Mateo descubrió una intimidad que iba mucho más allá del contacto físico. «Te amo», le susurró Mateo al oído mientras la abrazaba después. «Yo también te amo», respondió Isabela, sorprendida por la facilidad con la que las palabras salieron de su boca. No sabía que se podía sentir así. Los últimos días antes de que repararan el puente fueron los más intensos. Ambos sabían que el tiempo se les acababa y que pronto tendrían que enfrentar la realidad de sus mundos diferentes. «¿Qué va a pasar cuando me vaya?», preguntó Isabela una mañana mientras preparaban el desayuno juntos. «No lo sé», admitió Mateo, «pero sé que no quiero que esto termine aquí». «Yo tampoco. Pero somos tan diferentes». «En lo importante no somos diferentes». Mateo detuvo lo que estaba haciendo y la tomó de las manos. «Los dos queremos una vida con sentido. Los dos valoramos la familia. Los dos creemos en trabajar por lo que amamos. Pero yo vivo en Bogotá. Tengo responsabilidades. Y yo tengo la finca, tengo a Carmen». Mateo suspiró. «Pero tiene que haber una manera, Isabela. Lo que sentimos no puede ser solo casualidad». Carmen interrumpió el momento, entrando a la cocina con noticias. «Ya terminaron de reparar el puente», anunció con una mezcla de alegría y tristeza. «Pueden venir a recogerte mañana». Isabela sintió como si le hubieran dado una puñalada en el estómago. No estaba lista para volver a su mundo anterior. Esa última noche no durmieron.
Se quedaron despiertos hablando, haciendo planes, prometiéndose que encontrarían la manera de estar juntos. «Voy a venir a visitarte cada fin de semana que pueda», prometió Isabela. «Y yo voy a aprender a usar mejor el teléfono para llamarte todos los días». Mateo sonrió tristemente. «¿Me prometes que no vas a olvidar lo que pasó aquí?» «Isabela, aunque quisiera, no podría olvidarte nunca». Mateo la besó con desesperación. «Tú cambiaste mi vida». Cuando llegó la mañana y el vehículo enviado por la empresa de Isabela apareció por el camino, los tres estaban en silencio. Carmen abrazó a Isabela como si fuera su hermana. «Cuídalo mucho», le susurró Carmen al oído. Nunca lo había visto tan feliz. Isabela se despidió de Mateo con un beso largo y apasionado, prometiéndole que regresaría pronto. «Esto no es un adiós», le dijo mientras subía al vehículo. «Es hasta pronto», completó él. Mientras el carro se alejaba por el camino serpenteante, Isabela se volteó para ver a Mateo por última vez. Él se quedó parado en el mismo lugar hasta que el vehículo desapareció completamente. En ese momento, ninguno de los dos imaginaba que las circunstancias estaban a punto de poner a prueba su amor de la manera más cruel posible. El regreso a Bogotá fue como despertar bruscamente de un sueño hermoso. El ruido del tráfico, el smog, los edificios de concreto que bloqueaban el cielo. Todo le parecía extraño a Isabela, como si hubiera estado ausente por años en lugar de semanas. Su asistente la esperaba en la entrada del edificio con una pila de documentos urgentes y una agenda completamente llena. «Señorita Restrepo, su padre quiere verla inmediatamente», le informó mientras caminaban hacia el ascensor. «Dice que es sobre el proyecto de Huila». Isabela sintió un nudo en el estómago. Durante las semanas en la montaña, había logrado olvidar completamente el motivo original de su viaje. «Dile que estaré con él en 1 hora», respondió. «Primero necesito revisar algunos asuntos». Una vez en su oficina, Isabela se sentó frente a su escritorio y tomó su teléfono personal. Marcó el número que Mateo le había dado, pero no había señal. Intentó varias veces sin éxito. Sus días comenzaron a dividirse entre las responsabilidades empresariales y los intentos por comunicarse con Mateo. Finalmente, después de 3 días, logró hablar con él desde el pueblo. «Isabela, pensé que no ibas a llamar». La voz de Mateo sonaba diferente a través del teléfono, más distante. «He intentado llamarte todos los días. ¿Cómo estás?» «Extrañándote mucho. Carmen también pregunta por ti todo el tiempo». Hablaron por casi 1 hora, poniéndose al día sobre sus respectivas rutinas. Isabela le contó sobre el choque cultural de regresar a la ciudad, mientras Mateo compartía las novedades de la finca. «¿Cuándo puedes venir a visitarme?», preguntó Mateo. «Estoy tratando de organizarme. Tengo muchas reuniones atrasadas, pero tal vez el próximo fin de semana». Esa conversación se repitió durante las siguientes 2 semanas. Isabela realmente intentaba encontrar tiempo para viajar, pero las presiones del trabajo eran constantes. Además, comenzó a notar los comentarios de sus colegas y empleados. Susurros que se callaban cuando ella pasaba, miradas curiosas, sonrisas burlonas. «¿Es cierto que estuviste viviendo con un campesino?», le preguntó directamente Ricardo, su vicepresidente, durante una reunión. «Estuve recuperándome de un accidente en casa de la persona que me salvó la vida», respondió Isabela con firmeza. «Claro, por supuesto», Ricardo sonrió con sarcasmo. «Solo espero que no hayas olvidado por qué fuiste a esa región en primer lugar». Esa tarde, Isabela decidió revisar los archivos del proyecto de Huila que había estado evitando. Lo que encontró la dejó helada. Los planos del resort incluían exactamente la zona donde estaba la finca de Mateo. Su propiedad, junto con varias otras, sería comprada o expropiada para construir el complejo turístico. Con las manos temblorosas, Isabela siguió leyendo. El proyecto había sido idea de su padre, y ella había sido enviada originalmente para suavizar las negociaciones con los campesinos locales. «No puede ser», murmuró sintiendo como si el mundo se desplomara a su alrededor. Esa noche enfrentó a su padre en su estudio privado. «¿Sabías que iba a conocer a esas personas? ¿Sabías sobre la finca de los Sandoval?». Eduardo Restrepo levantó la vista de sus documentos con calma. «Isabela, tú fuiste a hacer un trabajo».
Lo que haya pasado después es irrelevante para los negocios. No es irrelevante para mí, gritó Isabela. Papá, esa gente va a perder sus tierras por nuestro resort. Van a recibir una compensación justa, mucho más de lo que sus tierras valen realmente. ¿Y si no quieren vender? Entonces usaremos otros métodos. La expresión de su padre se endureció. Isabela, este proyecto va a generar millones. No podemos permitir que unos cuantos campesinos sentimentales lo arruinen. Isabela salió de la oficina de su padre sintiendo náuseas. Todo el tiempo que había estado enamorándose de Mateo, su propia familia había estado planeando destruir su vida. Durante los días siguientes, intentó sabotear sutilmente el proyecto. Retrasó reuniones, perdió documentos importantes, encontró excusas técnicas para posponer las decisiones finales, pero sus esfuerzos no pasaron desapercibidos. Isabela, necesitamos hablar. Ricardo entró a su oficina sin tocar. El consejo está preocupado por tu comportamiento reciente. No sé de qué hablas. El proyecto de Huila debería estar aprobado hace semanas. Tu padre está comenzando a sospechar que tus sentimientos personales están interfiriendo con tu juicio profesional. Isabela sintió que la pared se cerraba sobre ella. Esa misma tarde recibió una llamada que la destrozó completamente. Isabela, necesito contarte algo. Era Carmen, y sonaba muy alterada. Mateo no quería que supieras, pero llegaron unos hombres de traje preguntando por las tierras. Dijeron que venían de parte de Restrepo Enterprises. Isabela cerró los ojos, sintiendo como si hubiera recibido una puñalada. ¿Qué les dijeron? Mateo los corrió de la propiedad. Pero Isabela, uno de ellos mencionó tu nombre. Dijo que tú sabías sobre los planes de compra. El silencio que siguió fue devastador. Carmen, tienes que creerme, yo no sabía nada hasta hace pocos días. Yo te creo, Carmen suspiró. Pero Mateo está muy confundido. Dice que todo tiene sentido ahora, que por eso fuiste a la región en primer lugar. Eso no es cierto. El accidente fue real. Mis sentimientos son reales. Lo sé. Pero él está muy lastimado, Isabela. Habla con él, por favor. Esa noche, Isabela logró comunicarse con Mateo desde el pueblo. La conversación fue la más dolorosa de su vida. ¿Es cierto? La voz de Mateo sonaba fría, tan diferente al hombre cálido que había conocido. ¿Tu familia quiere comprar mi finca? Sí, pero Mateo, tienes que escucharme. ¿Sabías desde el principio? No, me enteré hace 3 días, te lo juro por lo que más quieras. ¿Y por qué fuiste a la región originalmente? Isabela cerró los ojos, no podía mentirle. Para inspeccionar las tierras. Pero el accidente fue real, lo que pasó entre nosotros fue real. ¿Cómo puedo creerte? La voz de Mateo se quebró. ¿Cómo sé que no todo esto fue parte de tu plan para que yo vendiera voluntariamente? Porque te amo, gritó Isabela. Porque renunciaría a todo por ti. Si me amaras de verdad, nunca me habrías ocultado esto. La frialdad había regresado a su voz. Si me amaras, habrías encontrado la manera de proteger mi finca desde el primer día que lo supiste. Mateo, por favor, dame la oportunidad de explicarte. No hay nada que explicar, Isabela. Ahora entiendo todo. La rica ciudad vino a conquistar al campesino idiota para que fuera más fácil quitarle sus tierras. Eso no es cierto y lo sabes. ¿Lo sé? La risa amarga de Mateo atravesó el teléfono como una navaja. Ya no sé nada, Isabela. Ya no sé en qué creer. Mateo, te lo suplico, no me vuelvas a llamar, dijo él con una finalidad que la destrozó. Por favor, déjame en paz. La línea se cortó, e Isabela se quedó sosteniendo el teléfono muerto, sintiendo como si su corazón hubiera sido arrancado de su pecho. En los días siguientes intentó llamar docenas de veces, pero Mateo nunca contestó. Le escribió cartas que envió al pueblo, pero nunca recibió respuesta. La presión en el trabajo se intensificó. Su padre y el consejo directivo querían respuestas sobre el proyecto de Huila. Y Isabela se encontraba en una posición imposible, traicionar a su familia o traicionar al hombre que amaba. La decisión se volvió aún más difícil cuando Ricardo le mostró los estudios financieros. Este proyecto va a salvar la empresa, Isabela. Tenemos deudas que necesitamos cubrir urgentemente. Sin el resort de Huila, Restrepo Enterprises podría enfrentar serios problemas.
Isabela se encerró en su oficina, sintiéndose más sola que nunca. Había perdido al amor de su vida y ahora enfrentaba la posibilidad de perder también su empresa familiar. Por primera vez en su vida, Isabela Restrepo no sabía qué hacer. 3 meses habían pasado desde la última conversación con Mateo y cada día se sentía como una eternidad para Isabela. Se había sumergido en el trabajo con una desesperación que preocupaba hasta a sus empleados más cercanos. «Señorita Restrepo, son las 10 de la noche». Su asistente asomó la cabeza por la puerta. «¿No cree que debería irse a casa?» «En un momento», respondió Isabela sin levantar la vista de los documentos del proyecto de Huila. Durante estos meses había desarrollado una estrategia silenciosa para retrasar el proyecto. Cada vez que alguien presionaba por una decisión final, ella encontraba un nuevo problema técnico que requería más estudios. Había contratado consultores ambientales adicionales, solicitado estudios de impacto cultural y ordenado análisis geológicos más profundos. Pero sabía que no podría postergar las cosas para siempre. «Isabela, necesitamos hablar». Su padre entró a la oficina sin avisar, acompañado por Ricardo y otros 2 miembros del consejo. «Papá, estoy ocupada». «Precisamente de eso queremos hablar». Eduardo se sentó frente a su escritorio. «Tu comportamiento de los últimos meses nos tiene preocupados». Isabela levantó la vista, preparándose para la confrontación que sabía inevitable. «El proyecto de Huila debería estar en construcción ya», continuó Ricardo. «Hemos perdido 3 meses por tus constantes demoras». «Solo estoy siendo cuidadosa». Isabela trató de mantener la voz firme. «Un proyecto de esta magnitud requiere decisiones firmes, no excusas sentimentales», la interrumpió su padre. «Isabela, si no puedes separar tus emociones personales de los negocios, tal vez deberíamos reconsiderar tu posición en la empresa». El silencio que siguió fue devastador. Isabela se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla en todos los frentes. Mientras tanto, en las montañas de Huila, Mateo enfrentaba sus propios problemas. Una plaga había atacado gran parte de su cosecha, destruyendo casi el 40% de sus plantas. Los pocos ingresos que había logrado generar se habían evaporado y las deudas comenzaban a acumularse. «Hermano, tienes que ser realista», Carmen le dijo una tarde mientras revisaban los números. «Con lo que perdimos en la cosecha, no vamos a poder pagar la hipoteca del banco este mes». Mateo se pasó las manos por el cabello, sintiéndose abrumado por primera vez en años. «Buscaré trabajo en otra finca. Algo tiene que haber». «Mateo». Carmen lo miró con tristeza. «¿No crees que es hora de que consideres hablar con Isabela?» «No menciones su nombre», explotó Mateo. «Esa mujer me usó, Carmen. Todo fue una mentira». «¿En serio crees eso?» Carmen se cruzó de brazos. «Porque yo la vi enamorarse de ti. Vi cómo te miraba, cómo cambiaba cuando estaba contigo. Eso no se puede fingir. Pues es muy buena actriz, entonces». Carmen suspiró frustrada por la terquedad de su hermano. «¿Sabes qué, Mateo? Estás siendo un idiota. Isabela te ama, y tú la amas a ella. Pero tu orgullo es más grande que tu inteligencia». Sin decirle nada a Mateo, Carmen tomó una decisión que cambiaría todo. Con los pocos ahorros que tenía, compró un pasaje de autobús a Bogotá. 2 días después, se plantó en la recepción de la torre empresarial, decidida a no moverse hasta hablar con Isabela. «Señorita, no puede estar aquí sin una cita», le decía el guardia de seguridad. «Entonces voy a esperar hasta que me dé una cita», respondió Carmen con determinación. Cuando Isabela se enteró de que Carmen estaba abajo, bajó inmediatamente. Al verla, sintió una mezcla de alegría y dolor que casi la hizo llorar. «Carmen, ¿qué haces aquí?» «Vine a buscar respuestas». Carmen la abrazó fuertemente. «Y a darte unas cuantas verdades que necesitas escuchar». Se fueron a un café cerca de la oficina, donde Carmen le contó todo: la plaga, los problemas económicos, la terquedad de Mateo y su propia frustración con la situación. «Isabela, mi hermano te ama. Lo sé porque nunca lo había visto sufrir así por nadie. Él no quiere saber nada de mí». Isabela tenía lágrimas en los ojos. «Piensa que lo engañé desde el principio, porque es un orgulloso. Pero tú también eres orgullosa si estás aquí lamentándote en lugar de luchar por él».
Carmen tomó las manos de Isabela sobre la mesa. Explícame una cosa. ¿Realmente no sabías sobre los planes de tu familia? Te juro que no. Me enteré semanas después de regresar, cuando revisé los archivos del proyecto. ¿Y qué has hecho para proteger nuestra finca? Isabela le contó sobre sus esfuerzos por retrasar el proyecto, sobre las presiones que enfrentaba, sobre la amenaza a su posición en la empresa. Entonces estás luchando por nosotros, pero de una manera que Mateo no puede ver. Carmen asintió lentamente. Isabela, tienes que ir a hablar con él. Tiene que saber la verdad. Ya lo intenté. No quiere escucharme. Entonces oblígalo a escucharte. Ve a la finca y no te vayas hasta que te oiga. Isabela negó con la cabeza. Carmen, no puedo. Mi familia, la empresa. Si desaparezco otra vez, van a tomar decisiones sobre el proyecto sin mí. Al menos mientras esté aquí, puedo seguir retrasando las cosas. ¿Y después qué? ¿Vas a pasarte la vida retrasando decisiones mientras Mateo se muere de tristeza y tú te consumes en una oficina? Las palabras de Carmen resonaron en Isabela durante días. Sabía que tenía razón, pero el miedo la paralizaba. Miedo a enfrentar a Mateo, miedo a dejar su posición en la empresa, miedo a tomar una decisión irreversible. Carmen regresó a la finca con el corazón pesado. Le contó a Mateo sobre su encuentro con Isabela, pero él se negó a escuchar. No me importa lo que te haya dicho. Mateo se alejó de su hermana. Nada de eso cambia el hecho de que me mintió. Te mintió porque tenía miedo, gritó Carmen. Igual que tú tienes miedo ahora de admitir que la sigues amando. Una semana después, las cosas empeoraron. Mateo recibió una carta del banco informándole que tenía 30 días para ponerse al día con los pagos de la hipoteca, o la finca sería ejecutada. Se sentó en el corredor donde había pasado tantas noches hermosas con Isabela, sosteniendo la carta con manos temblorosas. Por primera vez desde la muerte de sus padres, Mateo sintió que había fracasado completamente. Carmen encontró la carta esa noche y lloró en silencio. Sabía que su hermano había llegado a su límite y que su orgullo los iba a costar todo lo que tenían. En Bogotá, Isabela enfrentaba su propia crisis. Su padre había perdido la paciencia y había convocado a una reunión extraordinaria del consejo para la semana siguiente, donde se tomaría la decisión final sobre el proyecto de Huila, con o sin su apoyo. «Es tu última oportunidad, Isabela», le advirtió Eduardo. «O apoyas este proyecto o encontraremos a alguien que sí lo haga». Esa noche, Isabela se quedó despierta en su apartamento, mirando hacia la ciudad iluminada. Tenía una decisión que tomar y sabía que cualquiera que eligiera cambiaría su vida para siempre. En su escritorio tenía 2 documentos, su renuncia ya redactada y los planos finales del resort que destruiría la finca de Mateo. Solo podía firmar uno de los 2. El destino de su amor y de toda la vida que había construido dependía de esa decisión. Isabela pasó toda la noche despierta, caminando por su apartamento con los 2 documentos en las manos. Cada vez que miraba su renuncia, pensaba en toda la vida que estaba a punto de dejar atrás. Cuando veía los planos del resort, imaginaba la cara de Mateo al perder la tierra de sus ancestros. Al amanecer, tomó su decisión. Con manos firmes, firmó su renuncia y marcó el número de su padre. «Papá, renuncio a mi puesto como CEO de Restrepo Enterprises. Efectivo inmediatamente». El silencio del otro lado del teléfono duró varios segundos. «Isabela, estás cometiendo el error más grande de tu vida». «No, papá. Estoy cometiendo el acierto más grande de mi vida». Una hora después, Isabela estaba en el banco, solicitando acceso a su herencia personal, el dinero que había heredado de su abuela materna y que había mantenido separado de los negocios familiares. Durante las siguientes semanas, trabajó día y noche en un proyecto secreto. Contrató consultores ambientales, especialistas en turismo sostenible y abogados especializados en desarrollo rural. Su plan era ambicioso y revolucionario: crear una red de agroturismo que protegiera las fincas cafeteras mientras generaba ingresos para las familias campesinas. Pero Isabela sabía que necesitaba inversionistas serios para que el proyecto fuera viable. Utilizó todos sus contactos internacionales,
presentando su visión a empresarios europeos y norteamericanos interesados en proyectos de turismo sostenible. Mientras tanto, en la finca Mateo había llegado al final de sus opciones. Faltaban 3 días para que el banco ejecutara la hipoteca y no había conseguido el dinero necesario. «Hermano, todavía podemos llamar a Isabela», le suplicó Carmen por última vez. «No». Mateo empacaba las pocas pertenencias que podían llevarse. «Prefiero perder la finca con dignidad que pedirle ayuda a alguien que me traicionó». Carmen salió de la casa furiosa, caminando hacia el pueblo para llamar a Isabela, desde el único teléfono público que funcionaba. «Isabela, es Carmen. Mateo va a perder la finca en 3 días». «Lo sé», respondió Isabela. «Ya estoy en camino». «¿Qué? ¿Dónde estás?» «Cerca de ustedes. Carmen, necesito que me hagas un favor enorme. Mantén a Mateo en la finca mañana por la mañana. No importa lo que tengas que hacer». El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo reflejara el estado de ánimo de Mateo. Estaba cargando las últimas cajas en su camioneta cuando escuchó el ruido de varios vehículos acercándose por el camino. Su corazón se detuvo cuando vio que el primer carro era una SUV blanca, que se dirigía directamente hacia la casa. Detrás venían 2 carros más elegantes. Isabela bajó del primer vehículo, vestida con jeans y una camisa sencilla, pero con una determinación en los ojos que Mateo nunca había visto antes. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mateo manteniendo la distancia. «Vine a salvarte, aunque seas demasiado orgulloso para pedirme ayuda», respondió Isabela. Del segundo vehículo bajaron 3 personas elegantemente vestidas, claramente extranjeros, seguidos por un abogado que Mateo reconoció como uno de los más prestigiosos de la región. «Mateo Sandoval». Isabela habló con voz clara y firme. «Quiero presentarte a James Morrison, director de Morrison Tourism International, a Marie Dubois, de European Sustainable Development, y a Carlos Enríquez, de Inversiones Verdes Colombia». Mateo los miró confundido, sin entender qué estaba pasando. Isabela se acercó más a él, sacando una carpeta gruesa de su bolso. «Estos inversionistas están interesados en un proyecto de agroturismo sostenible que yo diseñé, un proyecto que convertiría tu finca en el centro de una red turística que protegería todas las propiedades cafeteras de la región». «Isabela, yo no...» «Déjame terminar», lo interrumpió ella. «El proyecto incluye pagar todas tus deudas con el banco, modernizar tu finca para recibir turistas y garantizar que mantengas la propiedad completa de tu tierra. Además, generar ingresos por turismo que serían 3 veces mayores que los que produces con café». Mateo se quedó sin palabras. «Pero hay una condición». Isabela respiró profundo. «Necesito un socio local que conozca la tierra, que entienda el café y que pueda ser la cara del proyecto ante la comunidad». Se acercó hasta quedar frente a frente con él. «Necesito que ese socio seas tú, Mateo, y no solo para el negocio». Con manos temblorosas, Isabela sacó el anillo de su abuela del bolsillo de su jeans. «Mateo Sandoval, ¿quieres ser mi socio en la vida y en los negocios? ¿Quieres casarte conmigo?». El silencio que siguió pareció eterno. Mateo miró el anillo, luego a Isabela, luego a los inversionistas que esperaban con sonrisas amables. «Isabela, yo...». Su voz se quebró. «Te dije cosas terribles, no confié en ti. Y yo te oculté información importante». Isabela tenía lágrimas en los ojos. «Pero, Mateo, el amor no se trata de ser perfectos. Se trata de elegirse todos los días, incluso cuando las cosas se ponen difíciles». Mateo miró hacia Carmen, quien había aparecido en la puerta de la casa con una sonrisa enorme. «Di que sí, idiota», gritó su hermana. Por primera vez en meses, Mateo sonrió genuinamente. Se acercó a Isabela y tomó sus manos. «Isabela Restrepo, no merezco tu perdón, pero si me das una segunda oportunidad, te prometo que nunca más voy a dudar de nosotros». «Eso es un sí a todo». Mateo la besó profundamente mientras los inversionistas aplaudían y Carmen gritaba de alegría. 6 meses después, la finca de los Sandoval se había transformado en algo mágico. Las instalaciones originales habían sido restauradas con respeto por la arquitectura tradicional, pero ahora incluían cabañas para huéspedes,
un centro de interpretación del café y senderos ecológicos por toda la montaña. El día de la boda amaneció soleado y perfecto. Isabela había insistido en que la ceremonia fuera exactamente donde se conocieron, en el corredor de la casa que ahora era su hogar. Carmen, ya graduada como veterinaria y trabajando en el proyecto de agroturismo, fue la madrina de honor. Eduardo Restrepo, quien había terminado aceptando la decisión de su hija después de ver el éxito del proyecto, caminó con Isabela hacia el altar improvisado que habían montado bajo los cafetales. ¿Estás segura de esto, mija?, le preguntó su padre mientras caminaban. Más segura que de cualquier cosa en mi vida, respondió Isabela, radiante con su vestido sencillo pero elegante. Mateo la esperaba al final del pasillo, vestido con un traje tradicional, pero llevando el sombrero de su abuelo. Cuando sus ojos se encontraron, ambos sonrieron recordando aquel primer día, cuando él la había salvado del precipicio. La ceremonia fue sencilla pero emotiva, oficiada por el párroco del pueblo. Cuando llegó el momento de los votos, Mateo habló primero. Isabela, tú me enseñaste que el amor verdadero no conoce fronteras sociales ni económicas. Me enseñaste que dos mundos diferentes pueden convertirse en uno solo, cuando hay respeto y cariño genuino. Prometo amarte, protegerte y construir contigo una vida llena de propósito. Isabela secó una lágrima antes de hablar. Mateo, tú me enseñaste qué significa tener raíces, qué significa trabajar por algo más grande que uno mismo. Me enseñaste que la verdadera riqueza está en las personas que amamos y en el legado que construimos juntos. Prometo honrar tus tradiciones, cuidar esta tierra como si fuera mía y amarte con todo mi corazón por el resto de mi vida. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, toda la comunidad estalló en aplausos. El mariachi que Isabela había contratado comenzó a tocar, y la celebración se extendió hasta altas horas de la noche. La última escena de ese día perfecto los encontró en el mismo lugar donde se habían besado por primera vez. Isabela, aún con su vestido de novia, estaba recostada contra el pecho de Mateo mientras miraban las estrellas. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Mateo acariciando su cabello. «Solo de una cosa», respondió Isabela. «¿De qué?» «De que tu camioneta no se haya descompuesto ese día también. Podríamos haber estado juntos desde el primer momento». Mateo se rió suavemente. «¿Sabes qué? Creo que todo pasó exactamente como tenía que pasar. Si hubiera sido más fácil, tal vez no habríamos apreciado tanto lo que tenemos». Isabela se volteó para mirarlo a los ojos. «¿Crees que nuestros hijos van a entender nuestra historia? ¿Nuestros hijos?» Mateo sonrió con sorpresa. «Bueno, eventualmente». Isabela se sonrojó. «Algún día. Van a entender que el amor verdadero siempre encuentra la manera». Mateo la besó tiernamente, y van a crecer sabiendo que pueden lograr cualquier cosa cuando siguen su corazón. Esa noche, mientras dormían en su primera noche como esposos, ninguno de los dos podía imaginar que exactamente un año después estarían celebrando no solo el aniversario de su boda, sino también el primer cumpleaños de su hijo, en la misma finca que ahora era reconocida internacionalmente como un modelo de turismo sostenible. El amor había triunfado, pero más que eso, había transformado no solo sus vidas, sino toda una comunidad. 2 años habían pasado desde aquel día lluvioso, cuando el destino cambió para siempre las vidas de Isabela y Mateo. Ahora, en una mañana soleada de sábado, Isabela caminaba lentamente por el sendero que llevaba al mirador que habían construido exactamente en el lugar donde se conocieron. Su vientre prominente de 6 meses de embarazo hacía que cada paso fuera más cuidadoso, pero la sonrisa que iluminaba su rostro mostraba una felicidad profunda y genuina que irradiaba desde su interior. «¿Estás segura de que quieres subir hasta allá?», preguntó Mateo caminando a su lado con una mano protectora en su espalda. «Absolutamente», respondió Isabela, deteniéndose para tomar aire. «Es nuestro lugar especial, y quiero que el bebé lo conozca antes de nacer». Mateo sonrió, recordando cómo Isabela había insistido en hablarle al bebé todos los días sobre la historia de sus padres, sobre la finca, sobre el lugar mágico donde se habían enamorado. Cuando llegaron al mirador, se sentaron en el banco de madera que habían instalado ahí,
desde donde se podía ver todo el valle que ahora prosperaba gracias a su proyecto de agroturismo. Las fincas vecinas habían seguido su ejemplo, y toda la región se había convertido en un destino turístico reconocido internacionalmente. «Mira eso». Isabela señaló hacia abajo, donde se podía ver a un grupo de turistas europeos participando en un taller de café dirigido por Carmen. «Tu hermana es toda una empresaria ahora». «¿Y tú eres toda una campesina?». Mateo la besó en la mejilla, aunque todavía no sabes ordeñar las vacas correctamente. «Oye», Isabela le dio un golpecito juguetón. «He mejorado mucho. Además, las vacas me tienen miedo, no es mi culpa». Se rieron juntos, disfrutando de la paz que solo se encontraba en ese lugar especial. El letrero que habían puesto en el mirador decía «Mirador Isabela Mateo», donde los sueños se hacen realidad, y había sido fotografiado por cientos de visitantes que llegaban atraídos por la historia de amor que había transformado toda una región. «¿Te acuerdas de lo que me dijiste la primera vez que estuvimos aquí juntos?», preguntó Isabela, recostándose contra el hombro de Mateo. «¿Qué cosa?». «Que cada persona tiene su tiempo perfecto, como el café». Y tenía razón. Mateo puso su mano sobre el vientre de Isabela. Nuestro tiempo perfecto llegó exactamente cuando tenía que llegar. En la distancia, podían ver la finca original, ahora ampliada con las cabañas para huéspedes, el restaurante que servía comida tradicional preparada por las mujeres de la comunidad, y el centro de interpretación donde los visitantes aprendían sobre la cultura cafetera y la conservación ambiental. Isabela había logrado algo que nunca pensó posible: combinar su talento para los negocios con su amor por la tierra y las tradiciones. El proyecto había sido tan exitoso que habían recibido ofertas para replicarlo en otras regiones de Colombia y América Latina. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», murmuró Isabela, viendo a los trabajadores que se movían por las diferentes áreas de la finca. «¿Qué cosa?». «Que logramos crear algo que honra el pasado, pero abraza el futuro. Tus abuelos estarían orgullosos de ver cómo su tierra sigue dando vida, pero ahora de maneras que ellos nunca imaginaron». Mateo asintió, pensando en sus padres y abuelos. La finca seguía siendo esencialmente la misma. La casa principal mantenía su estructura original, los cafetales crecían en los mismos lugares donde siempre habían estado, y las tradiciones familiares se mantenían vivas. Pero ahora también era un puente entre culturas, un lugar donde personas de todo el mundo venían a aprender sobre la vida rural colombiana. «¿Y tú?», preguntó Mateo. «¿Te arrepientes de haber dejado tu vida anterior?». Isabela reflexionó por un momento, mirando hacia el horizonte donde las montañas se perdían en las nubes. «¿Sabes qué? En mi vida anterior medía el éxito en cifras: cuánto dinero generaba, cuántas propiedades tenía, cuán alto estaba mi nombre en las listas de empresarios exitosos. Ahora mido el éxito en sonrisas: la sonrisa de Carmen cuando ve a un animal recuperarse, la sonrisa de los turistas cuando prueban café recién hecho, la sonrisa de las familias vecinas cuando reciben sus ingresos por turismo». Se tocó el vientre suavemente. «Y pronto voy a medir el éxito en la sonrisa de nuestro hijo cuando le enseñemos a caminar por estos senderos». «¿Crees que va a ser niño?», preguntó Mateo con curiosidad. «No lo sé, y no me importa. Solo quiero que sea feliz, que crezca conociendo sus raíces, pero con la libertad de elegir su propio camino». En ese momento, Carmen subió corriendo por el sendero, con la energía que siempre la caracterizaba. «Isabela, Mateo», gritó desde abajo, «llegó una carta muy importante para ustedes». Cuando Carmen llegó al mirador, estaba visiblemente emocionada. «Es de la Fundación Mundial de Turismo Sostenible», dijo entregándoles el sobre oficial. «Creo que son buenas noticias». Isabela abrió la carta con manos temblorosas y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras leía. «¿Qué dice?», preguntaron Mateo y Carmen al unísono. «Nos han seleccionado para recibir el Premio Internacional de Turismo Sostenible». Isabela no podía creer lo que estaba leyendo. «Van a reconocer nuestro proyecto como un modelo a seguir para el desarrollo rural en América Latina». Carmen gritó de alegría y abrazó a sus cuñados mientras Mateo se quedaba procesando la noticia. «Eso significa que vamos a tener aún más visitantes.
dijo finalmente. Y más oportunidades para ayudar a otras comunidades. Significa que nuestra historia de amor se va a conocer en todo el mundo, añadió Isabela. Y que otros van a poder replicar lo que hicimos aquí. Se quedaron los tres abrazados, viendo el atardecer que pintaba el cielo de colores dorados y rosados. Era el mismo cielo que Isabela había visto aquella primera noche cuando despertó en la casa de Mateo, pero ahora lo veía con ojos completamente diferentes. ¿Saben qué es lo mejor de todo?, dijo Isabela de repente. ¿Qué?, preguntaron Mateo y Carmen. Que todavía estamos escribiendo nuestra historia, este bebé que viene, el premio que acabamos de recibir, todas las familias que vamos a ayudar, todo eso es el futuro que estamos construyendo juntos. Mateo la abrazó más fuerte, sintiendo cómo el bebé se movía suavemente entre ellos. ¿Sabes qué le voy a decir a nuestro hijo cuando sea grande?, murmuró contra su oído. ¿Qué? Que a veces los mejores regalos de la vida llegan disfrazados de accidentes, que su mamá llegó a nuestras vidas porque se salió de la carretera, pero se quedó porque se encontró a sí misma en nuestro hogar. Isabela se rió suavemente, con esas lágrimas de felicidad que habían reemplazado a las de tristeza que derramó durante aquellos meses de separación. Y yo le voy a decir que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien que te haga querer ser la mejor versión de ti mismo. Carmen, que había estado escuchando en silencio, sonrió con ternura. Y yo les voy a decir que sus padres son la prueba de que los finales felices sí existen, pero solo para quienes tienen el valor de luchar por ellos. Cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, los tres bajaron lentamente hacia la casa. Isabela y Mateo caminaron tomados de la mano, mientras Carmen los acompañaba contándoles sobre los planes que tenía para expandir la clínica veterinaria. Al llegar a la casa, se sentaron en el mismo corredor donde Isabela había despertado por primera vez en ese mundo tan diferente al suyo. Ahora ese corredor estaba lleno de recuerdos hermosos, las noches de conversaciones profundas, el primer beso bajo las estrellas, las cenas familiares con los trabajadores de la finca, las celebraciones con los turistas que se habían vuelto amigos. ¿Sabes qué?, dijo Isabela de repente, mirando hacia la curva peligrosa donde todo había comenzado. Deberíamos poner otro letrero ahí abajo. ¿Qué tipo de letrero?, preguntó Mateo. Uno que diga, cuidado, zona de milagros. Aquí los accidentes se convierten en bendiciones. Los tres se rieron, imaginando las caras de confusión de los conductores que leyeran semejante letrero. Esa noche, mientras Isabela y Mateo se preparaban para dormir, ella se detuvo frente al espejo del cuarto que ahora compartían. Su reflejo le mostraba a una mujer completamente diferente de la que había sido 2 años atrás. Más serena, más genuina, más completa. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo abrazándola por detrás. En que nunca pensé que la felicidad pudiera ser algo tan sencillo y tan profundo al mismo tiempo. ¿Y ahora qué piensas que es la felicidad? Isabela puso sus manos sobre las de Mateo, que descansaban sobre su vientre. Creo que la felicidad es esto: despertarse cada día al lado de la persona que amas, en el lugar donde perteneces, sabiendo que estás construyendo algo que va a perdurar mucho después de que te vayas. Esa noche, mientras dormían abrazados con el sonido de los grillos y el aroma del café que siempre flotaba en el aire, Isabela soñó con el futuro. Su hijo jugando en los mismos cafetales donde ella había aprendido a amar, Carmen enseñándole a cuidar animales, Mateo contándole las historias de sus bisabuelos. En su sueño, podía ver a su familia creciendo, a la finca prosperando y a muchas otras comunidades siguiendo su ejemplo. Podía ver un futuro donde el amor y el respeto por la tierra fueran más fuertes que la codicia y la destrucción. Y cuando despertó al amanecer siguiente, con Mateo preparando café en la cocina y Carmen cantando mientras alimentaba a los animales, Isabela supo con certeza absoluta que su sueño ya se estaba convirtiendo en realidad. El mejor accidente de su vida había resultado ser la decisión más acertada que había tomado jamás.